Estamos aquí en el aire de la 990 Splendid y hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, como es el tema del alcoholismo y cómo va implicando en las familias, en cada persona y cómo se puede trabajar para encontrar una solución, obviamente a partir del trabajo personal y también el trabajo junto a médicos, psiquiatras, psicólogos y también junto a la familia y el grupo de pertenencia de esa persona. Y va a haber una jornada muy importante. Pensar el alcoholismo se va a realizar este próximo taller el jueves 29 de septiembre de 10 a 11 de la mañana en el Centro Ameguino, aquí en Capital, y va a coordinarlo el doctor Saúl Chayo, especialista en psiquiatría y en alcoholismo. Vamos a hablar con el doctor Saúl Chayo. Muy buenas noches, doctor Chayo, aquí de la 990 Marcos Cruz. Buenas noches, Marco. Un gusto estar acá en la 990. Bueno, queremos conocer un poquito más de esta propuesta que sé que usted la viene realizando hace bastante tiempo, estas jornadas, estos talleres, Pensar el alcoholismo. ¿De qué trata este taller Pensar el alcoholismo? Bueno, este es un taller que iniciamos con otros colegas del Servicio de Alcoholismo del Centro Ameguino. Está ubicado en la calle Córdoba 3120, esquina Agüero. Empezamos en el año 2016 con un taller sobre alcoholismo y le pusimos sobre todo pensar el alcoholismo porque creemos que esta cuestión del alcoholismo, de las adicciones, tiene que estar atravesada del pensamiento. Lo pensamos al modo de cómo trabaja Heidegger el pensar. Heidegger trabaja el pensar como pensar el ser. Ese es el pensamiento para este gran filósofo. Nosotros le tomamos de un modo obviamente mínimo esta cuestión, porque nos pareció que si no hay pensamiento, si no se piensa el tema del alcoholismo, qué es lo que le pasa a la gente, qué le pasa a una persona, a un sujeto que dedica 10, 20, 30 años a consumir una sustancia en forma muy frecuente, en grandes cantidades, que sabe que le produce daños, que sabe que le produce daños a la salud, a la familia, en su trabajo, que puede provocar accidentes, que puede llevarlo a conductas para esa persona totalmente sorprendentes, inesperadas. Por ejemplo, hay pacientes que se ponen agresivos con el alcohol. Y fuera de esa cuestión, son personas que uno habla de forma correcta, son tranquilos, no son agresivos. Hay pacientes que manejan en forma arriesgada con el alcohol, pudiendo hacerse daño a él, a su familia y a terceros. Entonces nos pareció que esta enfermedad del alcoholismo, que como yo digo siempre, si bien aparecen nuevas drogas, el alcoholismo siempre va primero, lamentablemente, ¿no? Desde hace muchísimos años, y hasta se podría considerar como es una enfermedad endémica a nivel mundial. Nos pareció que pensarlo podía ayudar para empezar a resolver el tema. Muy bien, eso es importante pensarlo porque parte de asumir que es una realidad en la sociedad toda el tema del alcoholismo, que viene de generación en generación y que actualmente está muy presente, sobre todo las cosas cuando tiene que ver con un consumo problemático, ¿no? Aquella persona que bebe y no tiene ningún problema y bebe una copa y se siente bien, se va a dormir y se va a descansar, está perfecto. Esto está dirigido a personas que tienen un consumo problemático. Sí, seguro. Si alguien toma media copa de alcohol a la noche con la comida y sabemos que obviamente hoy en día no se puede manejar y es lo correcto, eso no es alcoholismo. O sea, no todo el mundo es alcohólico. El alcohólico es el que eh, no puede parar de tomar. O sea, empieza a tomar, toma grandes cantidades, le modifica la conducta, el sensorio, eh, empieza a alterar su situación familiar, su situación laboral, su situación de relación con otros en la sociedad. Mm. Bueno, y empieza inclusive a deteriorarse físicamente, psíquicamente. Como dicen los grupos de alcohólicos anónimos, que yo recomiendo siempre, a veces cuando doy algunas conferencias en Alcohólicos Anónimos que gentilmente me invitan,
Yo siempre digo que primero están los grupos de alcohólicos anónimos y después venimos nosotros, porque ellos tienen un programa, eh, se trabaja todos los días, está diseminado por todo el país o por todo el mundo. Hoy, a partir de la pandemia, inclusive se puede hacer en forma remota, o sea, en forma online. Hay grupos las 24 horas y hay grupos, por ejemplo, en Cava y en el Gran Buenos Aires, que es un poco la zona nuestra, hay grupos bastante próximos a los domicilios de la gente. Lo importante es ir, asumir que uno tiene problemas con la bebida, que uno está tomando de más, que esta enfermedad, como dicen en los grupos, es lenta, progresiva y mortal. Hay una preocupación porque los jóvenes están tomando alcohol también desde edades muy tempranas. Hay trabajos muy buenos del Cedronar, donde las edades de consumo cada vez son más chicas, de 17 a 15, de 15 a 13, de 13 a 12. O sea que el abordaje de este problema debe ser en forma integral. Hay que abordarlo con médicos, psicoanalistas, psiquiatras, grupos de alcohólicos anónimos, nutricionistas, por ejemplo, la licenciada Alicia Carabajal, que trabaja muy bien en alcoholismo, hace educación alimentaria, porque también hay un problema con eso. El que toma come mal, o come desparejo, o no absorbe los nutrientes por distintas cuestiones que genera el alcohol en el organismo, y eso empieza también a deteriorar el organismo. Entonces también es algo que a veces está un poco como soslayado, pero el tema de la alimentación es muy importante, el tema de la nutrición en el paciente alcohólico. Por ejemplo, le doy un ejemplo, un pequeño dato, Marcos. El paciente que tiene alcoholismo en general tiene una gastritis atrófica. ¿Qué quiere decir eso? Que las vellosidades del estómago no funcionan como deberían funcionar. Entonces absorbe mal los nutrientes al tener esta gastritis producto del daño del alcohol al estómago. Absorbe mal en el estómago, absorbe mal el intestino. O sea, no solo come mal, sino que también absorbe mal. Suponiendo que un día come bien, va a absorber mal. Pero en general, el paciente que toma come mal. Y eso va afectando todo el organismo. Entonces, el tratamiento es integral. Y es importante que se lo piense de este modo, pero no para fastidiar al paciente o molestar a la gente, sino para darle la verdadera dimensión que tiene esta enfermedad. Porque el paciente cree que viendo a un psiquiatra, a un psicoanalista, que obviamente somos importantes, como los grupos de alcohólicos anónimos, pero también tiene que hacer un control con el médico clínico, consultar a una nutricionista, por ejemplo, yo le mencioné la licenciada Carabajal, pero obviamente puede ser cualquier nutricionista, porque el abordaje debe ser integral para que el paciente se pueda recuperar como corresponde. Totalmente, es importante esto, el tema de la alimentación y algo importante para tener en cuenta, cuando uno habla o habla de una persona, hombre o mujer o joven, de cualquier edad, de un alcohólico, uno generalmente se imagina a alguien tirado en la calle, eh, de un perfil, viviendo de una forma muy humilde en la calle. Pero usted, doctor Chayo, que tiene tanta experiencia, grafíquenos cómo es el perfil de aquella mujer u hombre alcohólico que no necesariamente tiene que llegar a un fondo de estar en situación de calle para declararse alcohólico, ¿no? Porque mucha gente dice, no, no, pero yo pago mis cuentas, tengo mi familia, yo pago todo, y a mí me gusta la copa, pero claro, detrás de la copa hay un problema de que le cambia la personalidad, se vuelve agresivo, se vuelve abusivo hacia su familia y sus amigos Sí, y empieza quizás a darse cuenta que hay un problema, o su alrededor empieza a darse cuenta que hay un problema con el consumo problemático del alcohol, ¿no? El consumo en exceso. sí, mire, el alcoholismo afortunadamente, como digo yo, atraviesa todas las clases sociales. Por suerte no es un problema ni de los ricos ni de los pobres, ni de los hombres ni de las mujeres. Implica a todos. Inclusive antes, en otras épocas, decíamos, los chicos no toman. Hoy hasta es un problema que aparece en la pubertad y a veces antes.
O sea que atraviesa todas las clases sociales, todos los sexos, hombres, mujeres, hoy con el tema de la diversidad, gente que tiene temas con la diversidad. O sea, atraviesa toda la escala social. Eh, o sea que no tiene que ver el alcoholismo con tener plata o no tener plata, con tener trabajo o no tener trabajo. Si bien es cierto que hay algunas condiciones que provocan, como decía Sigmund Freud, el dolor de existir, algún malestar subjetivo, algún estado anímico depresivo, algún problema de ansiedad, y recurren a la bebida para subsanar erróneamente ese problema, eh, después como que se uniformiza. Después uno tiene la sensación, por lo menos en lo que en mi trabajo, que los alcohólicos terminan siendo muy parecidos unos a otros. O sea, el alcohol los lleva a parecerse entre ellos, ¿no? Eso es lo que se ve en los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, si no tenés trabajo y tomás, no vas a tener dos problemas. No vas a conseguir trabajo y vas a tener el problema con el alcohol. La gente quiere resolver sus problemas a través de sustancias. Como decía Freud, es el mejor quitapenas, el alcohol, pero el más perjudicial, porque no solo no resuelve el problema, sino que la persona va a tener dos problemas, su adicción al alcohol y lo que no resolvió que quiso resolver con la bebida. Por ejemplo, un chico se pelea con su novia, va y se alcoholiza porque está apenado, angustiado, porque quiere evitar ese pensamiento de malestar. Y yo siempre digo en el taller, tiene dos problemas. Uno, que la novia lo dejó, por ejemplo. Y ahora tiene el problema del alcohol. O sea que en vez de un problema tiene dos. Se suman problemas con el alcohol, más todo lo que puede venir después. Porque en el alcoholismo es muy fácil, en el alcoholismo, en las adicciones, hay algo que es interesante, es decir, es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Entonces yo siempre digo, hay lugares que las personas mejor que no nos metamos. ¿Qué sé yo? Si yo voy por la ruta y trato de respetar la velocidad, no necesito ir a 150, porque después tal vez no podemos salir de esa situación. Pongo un ejemplo extremo, pero es muy fácil entrar, como diciendo, es muy fácil apretar el acelerador, pero después se puede dar una situación que no tiene retorno. O en el alcoholismo, que es muy difícil salir. Se sale, pero hay que hacer mucho esfuerzo y mucho tratamiento. Usted piense que yo a veces en el servicio o en mi trabajo particular recibo gente que tiene 50 años y me viene a consultar por un problema con el alcohol. Tiene 50 años. ¿Y desde cuándo toma? De los 15. O sea que usted tiene de 15 a 50, a ver, vamos a hacer la cuenta, son 35 años. 35, 35 años. Es un número para un problema. Mm. Es, puede ser que esa persona todavía no esté tan afectada, puede ser que apenas tenga el hígado graso, que no haya tenido grandes problemas, pero hace 35 años que tiene ese problema. Es, es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Entonces, esa es una pregunta interesante, porque ¿por qué tanto tiempo? Porque la enfermedad es compleja. Es fácil es fácil de resolver, pero es difícil. Si usted no toma, lo resuelve. Pero es difícil dejar de tomar. Por algo hay gente, consulta a los 50. Yo recibí gente de 75 años. Una vez en el hospital un señor tenía 75 años. O sea, había estado casi toda su vida con el problema, con el problema del alcohol y todos los problemas que le traía el alcohol, Claro. ¿no? Familiares, sociales, laborales, de salud. O sea, la calidad de vida, como se dice habitualmente, se resiente muchísimo. Y además, uno se olvida y se pierde de hacer un montón de cosas para ponerlo, que son mucho más satisfactorias que tomar alcohol y estar ebrio. Totalmente. Y doctor Chayo, ¿y herramientas para la gente que es alcohólica o que vive
que convive con un familiar alcohólico, con una pareja, herramientas para poder, sumado, ¿no? Por supuesto, a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, ¿qué herramientas usted le puede brindar, le puede sugerir a las personas que tienen un problema con el alcoholismo? Sí. A los familiares, me pregunta usted. A los familiares y a las personas que son Sí. alcohólicas o A que las creen que son personas alcohólicas. que creen que son alcohólicos, porque no todos, o como decíamos al principio, el que es alcohólico sabe que es alcohólico, sabe que tiene el problema con la vida porque eso es lo principal. Recurre a eso para resolver los problemas, después entra en síndrome de abstinencia y sigue tomando. O sea, el que tiene problemas con el alcohol, eso lo sabe. Entonces, lo primero que yo le diría a esa persona, que se acerque a los grupos de alcohólicos anónimos. Porque como yo digo a veces un poco en broma en los grupos, hasta la pandemia en el mundo había dos cosas gratis, el aire y los grupos de alcohólicos anónimos. Con la pandemia de COVID-19, usted sabe, Marcos, que el aire no es más gratis. Hay que ponerse barbijo, hay que ventilar. O sea, lo único que quedó gratis en el mundo, son los grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, además ahora hay grupos online. Entonces alguien decía, me queda lejos. Bueno, tiene un grupo online. Está lloviendo, puede conectarse. No tengo celular, pídale a su hijo que le preste su esposa. Ahorre y compre un celular básico para hacer la entrada a las reuniones por Zoom. O sea, ahora no hay excusa para no ir a los grupos de alcohólicos anónimos. Ese yo creo que es el primer paso porque eso está a la mano. A la mano. Usted, vamos a suponer que yo tengo un problema con el alcohol. Vivo acá en Palermo, o en Almagro, o en Belgrano. Y pido un turno con los médicos. Hoy, como está la situación, salvo en las guardias, me dan para 2 meses, un mes, ¿no? Está un poquito ralentizado el tema por lo que pasa con la pospandemia, etcétera, etcétera. Pero al grupo, por ejemplo, ahora son las 9 de la noche, calcule usted. Hay un grupo a las 21:30, o sea que ahora mismo podría ir al grupo, o podría ir mañana al mediodía, o podría entrar online. O sea que está, como digo yo, el grupo está servido, para no decir la mesa está servida, y empiezo con un grupo, ¿no? Que el grupo es muy interesante porque hay gente que dice, no me gusta hablar. Digo, bueno, puede escuchar. Sos la persona más importante cuando llegas. Hay pocos lugares que uno llega y es la persona más importante. Yo siempre digo, ni en mi casa soy la persona más importante. Pero vas al grupo, te dan la palabra a vos, si no querés hablar, escuchás, y te dicen la palabra mágica. Y yo le voy a decir, porque esto lo digo en los talleres. Hay una palabra que es mágica. La persona hace 35 años, como decíamos antes, que vive en el infierno del alcoholismo. Va al grupo, termina la reunión, que dura una hora y media, le dieron café o mate cocido, lo dejaron hablar. Cuando pasaron la canasta le dijeron que si no tiene no ponga una contribución. Le preguntaron cómo se llamaba, que no necesitaba decir su apellido porque hay prejuicios con la enfermedad. Ese también es un tema interesante. Por eso es Alcohólicos Anónimos. Si bien las cosas han cambiado, el prejuicio usted sabe que tarda en irse más que algunos avances de la ciencia, ¿no? Y cuando termina la reunión, esa persona que hace 35 años que vive en un infierno dice, ¿y ahora qué hago? Porque está desesperada. Perdió trabajo, familia, lo echaron de la casa, los hijos tienen problemas. Es un merengue todo. ¿Y sabe qué le dicen? La frase mágica. No tomes y vení mañana, no la semana que viene. No, pero es extraordinario. No tomes, o sea, son las 9 de la noche, él tiene que volver al otro día a las 9 de la noche. La reunión, vamos a pensar que terminó 10:30. Entonces le dice, ¿y ahora qué hago? No tomes y vení mañana. A la noche
No, podés venir al grupo del mediodía también. Es extraordinario. Y cuando va al otro día, otra vez, por 24, no tomes y vení más. Y sabe que dicen a mí no me gusta la palabra veteranos, me gusta hombre de experiencia, como decía Fontana Rosa, ¿no? Que es un cuento fantástico, no sé si usted lo conoce, un hombre de experiencia. Los hombres de experiencia de Alcohólicos Anónimos le dicen, no tomes y vení mañana, no tomes. Cuando se está yendo ya para su casa, le dicen eso. Es una frase mágica, ¿no? Porque el que va a Alcohólicos Anónimos después de 20 o 30 años está desesperado, desesperado. Así que yo siempre recomiendo los grupos y después en los grupos mismos le dicen, anda al médico, podés hacer terapia, ¿por qué no vas a ver una nutricionista? Estás muy flaco, te cae mal la comida, hacete un control con el médico clínico. Todo eso, salvo circunstancias muy particulares o una emergencia médica, todo eso se puede ir haciendo. Pero el tema es no tomar, o sea, no consumir el tóxico en cuestión, no tomar alcohol. Si sos alcohólico, no hay que tomar alcohol. Tal cual, cortarlo de raíz es la mejor opción y que está demostrado por muchísima gente que va a los grupos de Alcohólicos Anónimos y también por su experiencia, doctor Sí, Saúl Chayo. La verdad me que es... gustaría marcar algo. Sí, por Eh, favor. hay que cortarlo de raíz porque hay memorias adictivas. Hay algo que se investigó en los Estados Unidos, en lo que se llamó la década del cerebro, que se invirtieron miles de millones de dólares para estudiar las enfermedades del cerebro, de distinto tipo, enfermedades neurodegenerativas, accidente cerebrovascular, Parkinson, etcétera, etcétera. Y entre lo que se estudió en la década del cerebro era el alcoholismo y las adicciones. Estaba incluido en lo que se llamó la década del cerebro en los años 90. Y en la década del cerebro se, se constataron que en el alcoholismo y en las adicciones hay dos tipos de memorias. Una memoria reciente, que es la memoria de la abstinencia. Yo tomé 14 cervezas hoy, mañana la célula nerviosa, que es como un Pac-Man, un organismo vivo, si yo le di alcohol, me va a pedir alcohol. Cuando le dejé de dar alcohol, la célula nerviosa me pide alcohol. Eso es lo que se llama síndrome de abstinencia. No se va a morir nadie en general se puede tratar en forma ambulatoria, con una buena dieta, reposo, eventual una consulta en una guardia. El 95% de los casos se resuelve en forma ambulatoria. Pero hay otra memoria que no se borra, que se llama memoria recalcitrante crónica. Yo siempre le digo en el taller, cuando escucho ese nombre ya me asusto un poco, porque se llama memoria recalcitrante crónica. ¿Qué quiere decir esta memoria? Esto sí es importante, porque en los grupos dicen no a la primera. Entonces, un hombre de experiencia que está en los grupos y uno le pregunta, ¿cuánto hace que no tomás? 24 horas, te dice. Y por ahí hace 30 años que no consume, pero sabe que si vuelve a tomar, va a recaer. Porque en los grupos ya lo sabían en el año 40. La ciencia lo demostró felizmente en los años 90. Se llama memoria recalcitrante crónica, que está ubicada en la base del cerebro, en los llamados ganglios de la base, en una zona que se llama el núcleo accumbens, ¿no? Son los ganglios de la base, que son memorias que se fijan en etapas de consumo, ¿no? Como que se sella. Entonces, alguien que estuvo 20 años consumiendo alcohol generó estas memorias crónicas imposibles de borrar, que es como que se van apagando con el tiempo, pero es como una llamita que persiste en el fondo de la caverna. Entonces usted dice, yo estoy bárbaro. ¿Tengo 2 minutitos más? Por favor, sí, sí. Sí. Por ejemplo, hay alguien que hace un año que va a los grupos, o 6 meses, ¿no? 6 meses que va a los grupos, está contento, no toma, mejoró su trabajo, mejoró el sueño,
está comiendo mejor, hay menos lío en la casa, los chicos están más contentos, la mujer está feliz, está programando las vacaciones en la costa, ¿no? Ahora que el dólar está más caro, está programando las vacaciones en la costa atlántica, y le dice, che, mi hermana nos invitó a un asado el domingo, ¿por qué no vamos? Hace tanto que no vamos todos juntos, vos te acordás con el tema tuyo, no te estoy diciendo nada, pero no podíamos. ¿Por qué no hacemos ese programa? Entonces, eso es un jueves. Esta persona va al grupo el jueves, a la noche. Entonces dice, estoy muy bien, siempre dicen, tengo 24 horas de sobriedad. Les quería comentar, el domingo me invitaron a un asado. Estoy tan contento porque hace 6 meses que no tomo. Y la verdad que hace tanto que no hacemos un programa en familia, van a ir algunos amigos, parece que se organizó un campeonato de truco, hay un partidito de fútbol para los chicos, mi señora se va a encontrar con las amigas, estoy contento, vamos a comprar unas masas, otros amigos van a hacer un asado. Entonces está terminando la reunión de Alcohólicos Anónimos y un hombre de experiencia le dice, no vayas, Saúl, al asado. Pero, ¿por qué no? Hace tanto, mi señora quiere ir, viste, yo tuve tantos años tomando, los fines de semana era un desastre, los chicos, dice, no vayas porque tenés poco tiempo, y si vas, a los 6 meses, no es que no podés ir nunca, pero por ahí podés recaer. Yo te recomiendo, le dice un hombre de experiencia, que no vayas. Bueno, esta persona va a la casa, le dice, che, ¿sabés qué me dijeron? Que no vaya al asado, porque si bien me encuentran muy bien, yo hace 6 meses que no tomo, pero me dijeron que es poco tiempo, porque, viste, poco tiempo. Dice, no, che, pero hace tanto que no salimos. Estos son un poco fundamentalistas estos del grupo. Bueno, vamos a ir al asado. Pero esto es real, ¿eh? Yo cuando lo cuento, hay 2 o 3 que me dicen, a mí me pasó. En el asado, en la milonga, en la discoteca o con los muchachos de la esquina. Es lo mismo lo que le voy a relatar, lo que pasa. Entonces va al asado. Entonces llega, se saludan, ¿cómo te va, Saúl? Tanto tiempo. Che, qué lindo, vinieron con los chicos, con tu mujer. Después organizamos un pica pica, ¿no? Con las masas que vos trajiste, vamos a tomar café, mate. Pero está todo preparado en la mesa. Está la botella de vino, el olor asado, el fernet, la Coca-Cola también está, el agua mineral, etcétera. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Eso se llama la parafernalia del consumo. Eso está demostrado. Eso se llama lugar, otro nombre, lugar de preferencia condicionado para el consumo, que puede ser esa escena, puede ser la escena de la discoteca, pueden ser los muchachos de la esquina, puede ser la góndola del supermercado, puede ser el hábito cuando uno llega a la casa que estaba la copa preparada. Se llama el lugar, la parafernalia del consumo en adicciones, lugar de preferencia condicionado. Entonces, ¿qué pasa? Está el olor asado y hay gente que no es alcohólica y se sirve un vaso de vino. Entonces, ¿qué dice Saúl? No, no, yo no tomo. Te agradezco, se sirve Coca-Cola. Pero se le empezaron a despertar las memorias crónicas. Esto es real, porque cuando yo lo conté, yo no tengo el problema del alcoholismo, tengo otros problemas en todo caso, pero a mí no me pasa. Pero cuando yo lo conté, hay gente que me dijo, a mí me pasó, a mí se me ponía la piel de gallina. Dice, me pasó exactamente igual. Se empiezan a despertar las memorias crónicas que le van pidiendo. Toda la mise en scène, toda la puesta en escena, estimula el área de la motivación y la recompensa. Y cuando no se quiso dar cuenta, ya tomó 2 vasos de vino. Y cuando tomó 2, lo terminan llevando a la casa en el auto del amigo totalmente alcoholizado. O sea que esto necesita tiempo, ¿no?
Yo digo, vio como cuando usted va al kinesiólogo y dice, ¿pero qué me hace el kinesiólogo? ¿Me vas a hacer dos, tres ejercicios? Me pone ahí el magneto, la onda corta. Yo no siento nada, pero a los 3 meses no te duele más la rodilla, ¿no? Es, claro, es así o no. ¿Pero qué hago? Acá unos ejercicios, haga livianito, y vos, a los 3 meses no te duele más lo que te dolía. Bueno, esto es igual, es un proceso, y para cerrar, como dicen en los grupos, hacete amigo del tiempo. Y eso de hacerte amiga del tiempo, yo creo que es algo para todos. Todos tenemos que manejar distinto la cuestión del tiempo. Hay cosas que se resuelven rápido y hay cosas que necesitan tiempo, ¿no? Por eso Heidegger escribió ser y tiempo. Se había escrito sobre el ser. ¿Y él qué dijo? Faltaba el tiempo. Y escribió una obra fundamental de la filosofía del siglo XX que se llama Ser y Tiempo. Incluyó la cuestión del tiempo. Entonces los hombres de experiencia te dicen, hacete amigo del tiempo. Ya vas a poder ir al asado o a la milonga o, o ir al supermercado y vas a pasar por la góndola donde venden alcohol y no vas a comprar. Pero eso no pasa de entrada. Por estas memorias, ¿no? La memoria reciente y la memoria recalcitrante. Con el tiempo, eso queda ahí casi apagado. Y bueno, igual uno tiene que estar advertido sobre esto. Pero esto de la Totalmente. memoria es interesante. Totalmente, totalmente, doctor Chayo. La verdad, da para seguir hablando, hacerle un montón de preguntas que seguramente nuestra audiencia se va a estar realizando. Y bueno, sabemos que se realiza este taller Pensar el alcoholismo con entrada totalmente libre y gratuita para toda la comunidad el próximo jueves 29 de septiembre de 10 a 11 de la mañana en el Centro Ameguino, en el Hospital Ameguino de Avenida Córdoba 3120, aquí en Capital. Coordina justamente el doctor Saúl Chayo. Entrada libre y gratuita, así que para aquellas personas que tengan alguna cuestión con el consumo en exceso de alcohol, alcoholismo o familiares y amigos y que quieran conocer herramientas y eh, una ayuda, una palabra guía al respecto, pensar el alcoholismo, este taller en el Centro Ameguino el próximo jueves 29 de septiembre, conducido y coordinado por el doctor Salud Chayo, a quien le agradecemos su tiempo y sepa que no va a ser la primera vez que estemos hablando, hablaremos muy pronto para seguir hablando de este tema tan interesante para la sociedad toda. Bueno, Marcos, muy amable, gracias por la invitación, muy a gusto y a disposición para lo que precisen. Muchísimas gracias, doctor Chayo. Bueno, que tenga buenas noches. Que tenga buenas noches. Ahí estábamos hablando con el doctor Saúl Chayo del Hospital Centro Ameguino, aquí de Capital. Seguimos hasta las 5 de la mañana en Calavera Nochilla en el aire de la 990 Splendid, siempre de tu lado.